El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondió Jesús y le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada la tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra de Dios. El Espíritu le fue llevando a Jesús por el desierto mientras era tentado por el diablo. Hoy el Evangelio de este domingo, el primer de Cuaresma, nos presenta a Jesús en el desierto. Y comienza este relato de Lucas diciendo que el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Y realmente es conmovedor y hasta emocionante contemplar a Jesús, al hombre Jesús, en el desierto, sometido a la crisis, a la oscuridad, a la angustia y a la vez a la escucha de lo que el Padre quiere de él. Jesús sometido a la tentación como un hombre cualquiera. Jesús es tentado como nosotros y se siente también como en un conflicto interior. Las tentaciones de Jesús son como toda tentación humana. La tentación es una experiencia permanente en el ser humano. Son las tentaciones del tener, del poder y de la gloria. Las tres tentaciones, que son tentaciones paradigmáticas, es decir, son las tentaciones de la humanidad. La primera tentación, dice el evangelista, que Jesús estuvo todo aquel tiempo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo, ya sabéis que cuando aparece la palabra diablo hay que entenderla en el sentido etimológico y también simbólico o mítico. Es aquello que nos divide en nosotros, lo que nos divide. Diablo en el griego significa eso, la división en nosotros. Bien, pues el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios. Es decir, se trata de hacer que Jesús dude de su condición de Hijo de Dios.
Es la tentación más grave. Es la que nos hace dudar de que somos hijos, hijas, y de que somos amados. Fijaos que en el relato anterior a las tentaciones en el bautismo de Jesús, Jesús ha escuchado la voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado. Esa experiencia, como os decía ayer, ha sido la experiencia nuclear para Jesús. Ahora se le dice: si eres el Hijo de Dios. Fijaos que el diablo le toca en lo esencial. Si eres el Hijo de Dios. Si es su identidad, es lo esencial de su vida. Demuestra, le viene a decir Dios, que eres Hijo de Dios. La intención es que Jesús llegue a dudar de que es el Hijo de Dios. Es terrible, ¿eh? Y el Hijo amado, por excelencia. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras o a esta piedra que se convierta en pan. El diablo lo invita a dar una orden. Di que estas piedras. Le propone a Jesús que ponga sus fuerzas de Hijo de Dios para satisfacer su hambre, que utilice a Dios en su propio beneficio. Y no es solo satisfacer el hambre, sino que utilice a Dios en su propio beneficio. Es la tentación del tener, del poder, del materialismo. Es también la tentación de querer satisfacer todas nuestras insatisfacciones, todos nuestros deseos, todas nuestras apetencias. Para nosotros sería esa tentación del consumismo compulsivo y desaforado. Es también la tentación de querer manipular a Dios. El diablo le pide que haga uso de su poder mesiánico para su propio beneficio. Y Jesús responde de manera cortante: no solo de pan vive, no solo de pan. Jesús es categórico, corta por lo sano. No se entretiene, no dialoga. Sí, ciertamente, los seres humanos necesitamos algo más que el pan, aunque el pan es necesario. Necesitamos el sentido de la vida y de la esperanza que nos hace vivir. No podemos reducir el ser humano a lo económico, a lo material. El hombre es algo más. El ser humano se sobrepasa a sí mismo. El deseo del ser humano no se sacia solo con el pan. En todos nosotros hay un deseo de más, un deseo de infinito. Y que cuando algunos sistemas en la humanidad y en la historia han querido hacer eso, no ha habido tampoco pan para los hombres. Ha habido un hambre terrible, mucho peor que la que había. Después viene la segunda tentación. Al ver que Jesús ha rechazado el manipular a Dios, ahora le propone una tentación muy peligrosa: el poder absoluto. Ya en plan descarado, sin rodeos, sin limitaciones. Dice que llevándole dice el texto, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso si tú te arrodillas delante de mí y me adoras. Es el poder, es el afán, la ambición de poder. La tentación de la ambición de poder en cualquiera de sus formas. Es como si le dijera: con ello cumplirás tus deseos de dominio, de poder, serás realmente el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías dominador de todos los pueblos. Eso es lo que estaba en la mentalidad religiosa del pueblo judío, pero el poder en cualquiera de sus formas es idolatría. El poder lleva siempre consigo la opresión. La experiencia de la humanidad, lamentablemente, y de la persona, nos pone de manifiesto la corrupción a la que puede llevar la ambición de poder. Por eso la respuesta de Jesús es tajante.
Al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y solo a Él darás culto. Jesús nos viene a decir que el mundo no se humaniza nunca con la fuerza del poder. Quienes quisiéramos seguir a Jesús humildemente, no podemos ir buscando la gloria y el poder. Sería arrodillarnos ante el diablo, que es símbolo también del poder. Esta tentación sigue siendo actual en nuestras sociedades y en nuestra iglesia. ¿Cuántas veces nos dejamos seducir por esta tentación del poder? Y la última tentación, también muy sutil, pero muy peligrosa. Dice que el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo, es decir, en lo más alto del templo. Le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito que te sostendrán en sus manos, que enviará a sus ángeles. ¿Verdad que los judíos esperaban la manifestación del Mesías en un lugar estratégico y espectacular? Pero Jesús no va a ceder. No. La respuesta de Jesús también es contundente. No tentarás al Señor tu Dios. Es una respuesta llena de sabiduría que corta de manera radical la tentación de dejarse de llevar por el afán del protagonismo, por la necesidad de ser importante, de ser los primeros, por el ansia de prestigio, el deseo de deslumbrar a la gente que se queden boquiabiertas. Lo suyo será siempre la fidelidad al Padre. Sigue siendo plenamente actual la tentación de querer ser como Dios. Ayer comentábamos el texto del Génesis, la leyenda mitológica de la serpiente. Seréis como dioses. No somos como Dios. El ser humano es finito. Sí, Jesús experimentó como nosotros en su propia carne la fuerza de la tentación. Sintió la duda, el miedo, la inseguridad, la seducción del prestigio y del poder como una manera de hacer su mesianismo. Pero Jesús eligió otro camino. Jesús eligió el camino de la docilidad al Padre, de la plena docilidad al Padre. Por eso dirá en el Evangelio de Juan, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que me sustenta realmente. Ciertamente, ¿quién podrá liberarnos de tantas fragilidades y heridas? Jesús, que ha vencido definitivamente las tentaciones. Y nosotros, si realmente nos apoyamos en Él, en la fuerza de su amor, también podemos vencerlas. Sí, ciertamente nosotros, apoyados en esa fuerza de su amor sin límites, podemos vencer nuestras propias tentaciones. Hoy, al final de este comentario al Evangelio del primer domingo de Cuaresma, tal vez sería bueno que nos preguntáramos cada uno y cada uno, bueno, realmente, ¿cuáles son mis propias tentaciones? ¿O qué es lo que realmente a mí me separa de aquello que es esencial en mi vida? En nuestra oración hoy, vueltos al Señor, presente en medio de esta pequeña comunidad, podemos decir, Señor Jesús, resucitado, fortaleza del que está tentado. Tú conoces mis fragilidades, que tu gracia me fortalezca para volverme a ti de todo corazón durante este tiempo de Cuaresma.